El polvo no volaba en San Pedro, simplemente flotaba, suspendido en una atmósfera densa y amarillenta que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Era un polvo antiguo, compuesto por la erosión de décadas de olvido, piel muerta de generaciones pasadas y la tierra seca de un camino que nadie había transitado en años. El motor del auto, un todoterreno que había visto días mejores, ronroneaba con un esfuerzo asmático mientras Ezequiel maniobraba entre los baches. Dentro del habitáculo, el aire acondicionado había perdido la batalla contra el calor exterior hacía casi una hora, dejando un ambiente cargado, una mezcla de sudor tibio, tapicería sintética y el aroma dulce y mareante de una bebida energética abierta y olvidada en el portavasos. ¿Seguro que el GPS no nos está jugando una broma, Ezequiel?, preguntó Gabriela desde el asiento trasero. Su voz, habitualmente melódica, ahora sonaba rasposa, teñida de esa irritabilidad específica que nace tras 5 horas de viaje sin escalas. Se abanicaba con una revista de moda arrugada, cuyos colores brillantes parecían obscenos en comparación con la monotonía gris del paisaje exterior. Ezequiel no quitó la vista del camino, o de lo que quedaba de él. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. El mapa dice que la laguna está justo después del pueblo. San Pedro es el último punto de referencia. Además, querían un lugar auténtico, ¿no? Lejos de las trampas para turistas. Bueno, esto es lo más lejos que se puede estar de la civilización sin salir del planeta. David, sentado en el lugar del copiloto, soltó una risa seca, carente de humor. Ajustó sus gafas de sol, aunque la luz del exterior no era brillante, sino de un tono ocre difuso, como si el sol estuviera enfermo. Auténtico, repitió David, masticando la palabra como si fuera un pedazo de carne dura. Eso es solo un eufemismo para decadente. Mira esas casas, parece que se mantienen en pie solo por costumbre. Laura, apretada entre Gabriela y Sofía en el asiento trasero, miraba por la ventana con una mezcla de fascinación y repulsión. San Pedro no era un pueblo pintoresco. No había flores en los balcones, ni ancianos saludando desde las veredas. Las construcciones eran de un adobe oscuro, manchado por la humedad de inviernos implacables, con techos de tejas rotas que asemejaban mandíbulas melladas mordiendo el cielo. Las ventanas eran ojos vacíos, sin vidrios, oscuras profundidades que sugerían que, si uno miraba lo suficiente, algo devolvería la mirada. «Se siente pesado», murmuró Laura casi para sí misma. «Es la presión atmosférica, Lau. Estamos bajando hacia el valle», dijo Sofía, sin levantar la vista de su teléfono móvil, aunque llevaba media hora sin señal. Sofía era la pragmática del grupo, la que racionalizaba el miedo hasta convertirlo en una ecuación aburrida. Pero Laura notó cómo el dedo de su amiga golpeaba rítmicamente la pantalla negra, un tic nervioso que la delataba. El auto cruzó lo que parecía ser la plaza principal. En el centro, una fuente seca acumulaba hojas muertas y basura indefinible. Una estatua decapitada, quizás de algún prócer olvidado o de un santo caído en desgracia, presidía el desolado escenario. No había nadie, ni un perro callejero, ni un gato, ni siquiera pájaros en los cables de electricidad que colgaban flojos como serpientes muertas. «Ahí está el desvío», señaló Ezequiel, girando el volante bruscamente hacia un camino de tierra que bordeaba el cementerio del pueblo. Las lápidas se inclinaban en ángulos imposibles, como dientes chuecos en una boca podrida. 10 minutos después, el paisaje se abrió. La laguna de San Pedro se extendía ante ellos.
pero no era el espejo de agua cristalina que prometían las guías de internet de hace una década. Era una masa de agua estancada, de un color verde petróleo, inmóvil como una losa de mármol. Los árboles que la rodeaban estaban desnudos, sus ramas esqueléticas arañando el aire, cubiertos por una especie de musgo grisáceo que colgaba como telarañas sucias. Ezequiel detuvo el auto. El silencio que siguió al apagado del motor fue absoluto. No fue un silencio de paz, fue un silencio de ausencia. Como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en el control remoto del mundo. «Bueno», dijo David, rompiendo el hechizo con un aplauso forzado. «A comer, me muero de hambre». Salieron del vehículo estirando las piernas entomecidas. El aire afuera era más frío de lo esperado, y olía a limo, a tierra mojada y a algo metálico, similar al olor de la sangre seca o el cobre viejo. Organizaron el picnic sobre una manta a cuadros que Gabriela extendió sobre la hierba amarillenta, evitando mirar demasiado el agua. Sacaron sándwiches, algunas cervezas que aún conservaban algo de frío y bolsas de papas fritas. La escena intentaba ser una postal de amistad juvenil, pero la atmósfera del lugar aplastaba cualquier intento de jovialidad genuina. ¿Saben lo que decía Nietzsche sobre mirar al abismo?, preguntó Ezequiel de repente, abriendo una lata de cerveza. El sonido del gas escapando sonó estruendoso, casi violento. «Por favor, Ezequiel, no empieces con tu filosofía de barata de primer semestre», replicó Sofía, mordiendo un sándwich con desgana. «No, en serio», insistió él, sus ojos fijos en la superficie aceitosa de la laguna. Decía que el abismo te devuelve la mirada, pero se equivocaba en algo. El abismo no necesita mirarte. El abismo te ignora. Eso es lo que da verdadero terror, la indiferencia absoluta del universo. Miren este lugar. A este lugar no le importamos. Podríamos morir aquí mismo, ahora, y el agua no haría ni una sola onda. «Eres un rayo de sol, amigo», dijo David, lanzándole una papa frita que rebotó en el hombro de Ezequiel. Nadie rió. Gabriela se abrazó las rodillas, mirando hacia el pueblo que se divisaba a lo lejos, una mancha gris en la ladera. «¿Por qué insististe tanto en venir aquí, Ezequiel? Había 1000 lugares mejores, la playa, la cabaña en las montañas». «Porque aquí el tiempo no existe», respondió él, y por un segundo su voz sonó diferente, más grave, carente de su cinismo habitual. «Estamos atrapados en una rutina asfixiante en la ciudad. Trabajo, deudas, relaciones que no van a ninguna parte». Hizo una pausa y su mirada cruzó brevemente la de Sofía, un destello de rencor antiguo que Laura captó al vuelo. Necesitábamos ver el final de las cosas. Esto es el final, la entropía en su máxima expresión. «A mí me parece simplemente un pantano triste», dijo Sofía, desviando la mirada. «Y hace frío. Deberíamos comer rápido y volver antes de que anochezca. No quiero volver por ese camino de tierra a oscuras». Comieron en un silencio incómodo, interrumpido solo por el crujido de la comida y el viento que comenzaba a levantarse, silbando a través de las ramas secas. Laura no podía dejar de mirar el agua. Tenía la absurda sensación de que la laguna estaba respirando. Un movimiento imperceptible, una expansión y contracción de la superficie que no obedecía al viento. «Vámonos», dijo Laura de repente poniéndose de pie. Una urgencia repentina le oprimió el pecho, un instinto primitivo de huida. «Ya comimos, ya vimos la laguna, vámonos».
Tranquila, Lau, todavía queda cerveza, dijo David, aunque él también miraba alrededor con recelo. Las sombras de los árboles comenzaban a alargarse, dedos negros estirándose hacia ellos sobre la hierba muerta. «No, en serio, vámonos», insistió ella, comenzando a recoger la basura frenéticamente. Contagiados por su ansiedad, los demás empezaron a guardar las cosas. Había algo en la luz del atardecer que no era natural. El sol no se ponía, se desangraba. El cielo se había tornado de un violeta amoratado, sucio, y las nubes parecían hematomas sobre la piel del firmamento. Subieron al auto. El refugio metálico les dio una falsa sensación de seguridad. Ezequiel giró la llave. El motor hizo un sonido agónico. Clic, clic, clic. «No me jodas», susurró Ezequiel. Probó de nuevo. El tablero parpadeó como si estuviera poseído y luego se apagó por completo. «¿Qué pasa?», preguntó Gabriela, su voz subiendo una octava por el pánico. «No arranca, batería, alternador, no sé, está muerto». «¿Cómo que muerto? Funcionaba perfecto hace una hora», gritó David, golpeando el tablero. «¡Deja de golpear el auto!», bramó Ezequiel. Intentaron de todo. Empujaron, revisaron los cables bajo el capó que, inexplicablemente, parecían cubiertos de una sustancia viscosa y negra, similar al aceite, pero con un olor orgánico, a podrido. Nada funcionó. El auto se había convertido en un pisapapeles de 2 toneladas. El sol terminó de ocultarse tras las colinas y la hora mágica dio paso a la hora gris. El mundo perdió sus colores, reduciéndose a una escala de sombras y contornos difusos. «No tenemos señal para llamar a una grúa», dijo Sofía, guardando su teléfono con frustración. «Estamos solos». «Tenemos que caminar al pueblo», dijo Ezequiel, cerrando el capó con un golpe seco que resonó como un disparo en el valle silencioso. «Vimos un letrero de posada cerca de la plaza. Pasamos la noche ahí y mañana buscamos un mecánico o un teléfono fijo». «¿Caminar? ¿Ahí?», Gabriela señaló hacia San Pedro. A la distancia, el pueblo no tenía luces eléctricas, solo se veían algunos resplandores débiles, como de velas o lámparas de aceite, parpadeando en las ventanas. «No tenemos opción, Gabriela. ¿Prefieres dormir aquí, junto a esta agua?». Laura miró la laguna una última vez. Juraría que, justo en el centro, algo había emergido brevemente para volver a hundirse sin salpicar. Una forma pálida y lisa. «Vamos al pueblo», dijo ella, tomando su mochila. «Ahora». La caminata de regreso fue una tortura psicológica. El camino de tierra parecía más largo que a la ida. El sonido de sus propios pasos era ensordecedor en medio de la quietud. A cada lado del camino, los maizales secos susurraban secretos con el roce de sus hojas. «Shh, shh, shh». «Siento que nos miran», susurró David, quien caminaba en la retaguardia, girando la cabeza constantemente. «Nadie nos mira, David. El pueblo está desierto», dijo Sofía, aunque caminaba pegada a Ezequiel. Pero no estaba desierto. Al llegar a las primeras casas, la sensación de escrutinio se volvió física, como un picor en la nuca. Las puertas de madera estaban cerradas a cal y canto, pero detrás de las ventanas sin vidrios, Laura vio movimiento. Una cortina de arpillera que se desplazaba milímetros, el brillo húmedo de un ojo en la oscuridad de una habitación, una figura encorvada que se retiraba hacia las sombras al ser vista. «Hola», dijo Ezequiel en voz alta. Su voz sonó pequeña, ridícula. «¿Hay alguien? Se nos averió el auto». Nadie respondió. Solo el crujido de una viga asentándose rompió el silencio.
Llegaron a la posada. Era el edificio más grande de la plaza, una casona colonial de 2 plantas que parecía estar derritiéndose. Las paredes estaban abombadas y la pintura despegada revelaba capas de colores anteriores como estratos geológicos de miseria. Un cartel de madera que colgaba de una sola cadena oxidada chirriaba con el viento. Hospedaje, El Reposo. Ezequiel empujó la puerta principal. No estaba cerrada. Se abrió con un quejido prolongado, revelando un vestíbulo iluminado por una única lámpara de gas que siseaba sobre un mostrador de madera carcomida. El interior olía a cera vieja, a humedad y a flores podridas, ese aroma dulzón y empalagoso de los velorios. El suelo de madera crujió bajo sus pies, pero no era el crujido seco de la madera vieja. Sonaba húmedo, esponjoso, como si pisaran huesos envueltos en trapos mojados. «Buenas noches», llamó Gabriela. Detrás del mostrador, una puerta se abrió. Un hombre salió. Era extremadamente delgado, con la piel pegada al cráneo como papel pergamino. Vestía un traje que debió ser elegante en 1950, pero que ahora estaba raído y lleno de polvo. Lo más inquietante eran sus ojos, lechosos, con cataratas que cubrían casi todo el iris, pero que aún así parecían enfocarse con precisión quirúrgica en cada uno de ellos. «¿Viajeros?», dijo el hombre. Su voz sonaba como hojas secas arrastradas por el pavimento. «Hace mucho que no venían. Viajeros». «Se nos rompió el auto», explicó Ezequiel, adoptando una postura defensiva. «Necesitamos habitaciones, solo por esta noche. Mañana nos iremos». El hombre sonrió. Sus dientes eran pequeños, amarillos y extrañamente afilados. «¿El auto? Sí. La máquina se detiene. Todo se detiene aquí». El hombre sacó un libro de registro enorme, encuadernado en un cuero oscuro y grueso que tenía una textura desagradable al tacto. «Tengo espacio. Siempre tengo espacio». «¿Tienen teléfono?», preguntó Sofía. «Las líneas cayeron con la tormenta», dijo el posadero, aunque el cielo estaba despejado. «Hace años, o quizás ayer. El tiempo es confuso». Les dio 2 llaves de hierro pesado, frías como el hielo. «Arriba, al final del pasillo. No abran las otras puertas. Los otros huéspedes necesitan descanso». Subieron las escaleras. La madera gemía bajo su peso. La barandilla se sentía pegajosa. El pasillo del segundo piso era un túnel de sombras, con puertas numeradas a ambos lados. De la habitación número 4 provenía un sonido rítmico, zumb, 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 como alguien golpeando su cabeza suavemente contra la pared. Entraron en sus habitaciones asignadas, la 7 y la 8, contiguas. Eran cuartos austeros, con camas de hierro y colchones que se hundían en el centro. Las paredes estaban empapeladas con un diseño floral que parecía formar rostros gritando si se miraba con el rabillo del ojo. Se reunieron todos en la habitación de los chicos, la 7. Ezequiel cerró la puerta y puso una silla bajo el picaporte. «Esto es una locura», susurró Gabriela temblando. «Ese tipo está loco. El lugar es horrible». «Es solo una noche», dijo Ezequiel, tratando de mantener la calma, aunque su mano temblaba. «Mañana caminamos a la carretera principal y hacemos dedo. Salimos de aquí con o sin el auto». «¿Escucharon lo que dijo?», preguntó David pálido. «Dijo los otros huéspedes. Pero abajo no haría registro de nadie más en meses. Vi la página del libro. Estaba vacía». «Quizás son locales que viven aquí», racionalizó Sofía. De repente, el edificio entero crujió. Fue un sonido profundo, estructural, que vibró en sus dientes. No sonó como una casa asentándose, sonó como una bestia gigante digiriendo.
Laura se acercó a la ventana para correr la cortina y bloquear la visión de la plaza desierta. Pero antes de hacerlo, miró hacia abajo. En medio de la plaza, alrededor de la fuente seca, había gente. 5, 10, quizá 20 figuras. Estaban inmóviles, mirando hacia arriba, mirando directamente hacia su ventana. Sus rostros estaban en sombras, pero Laura podía sentir la intensidad de su atención. No se movían, no hablaban, solo observaban, como depredadores esperando que la presa se debilite. «Chicos», empezó a decir Laura, con la voz estrangulada. En ese momento, la luz de gas del pasillo parpadeó y se apagó, dejando una línea de oscuridad absoluta bajo la puerta de la habitación. Y entonces, lenta, muy lentamente, la manilla de la puerta comenzó a girar. El metal chirrió contra el metal. La silla que Ezequiel había colocado se arrastró 1 milímetro sobre el suelo de madera. Alguien o algo estaba probando la puerta, y desde el otro lado, pegado a la madera, escucharon una respiración húmeda, entrecortada, y una voz que imitaba perfectamente, con una precisión aterradora, la voz de Ezequiel. La entropía en su máxima expresión. David retrocedió hasta chocar con la pared. Gabriela se tapó la boca para ahogar un grito. La manilla giró de nuevo, esta vez con violencia. El último atardecer había terminado. La noche de San Pedro acababa de comenzar. El silencio que siguió al clic metálico de la cerradura fue más ensordecedor que cualquier grito. Durante 10 segundos interminables, nadie en la habitación número 4 se atrevió a respirar. Los 5 amigos formaban una escultura de pánico estático, con los ojos clavados en esa puerta de madera astillada que los separaba del pasillo y de aquella cosa que acababa de hablar. Ezequiel, pálido como la cera, tenía los labios entreabiertos. Su propia voz, robada y distorsionada, aún resonaba en sus oídos. «Yo no fui», susurró, y la frase salió como un hilo de aire tembloroso. «Ustedes saben que yo no fui. Estoy aquí, estoy con ustedes». «Cállate», suplicó Sofía, con lágrimas agolpándose en sus ojos. Se abrazaba a sí misma, clavando las uñas en sus brazos. «Por favor, que se calle». Laura, haciendo acopio de una valentía que no sentía, dio un paso al frente. El suelo de madera crujió bajo su bota, un sonido seco que pareció un disparo en la quietud de la habitación. Se acercó a la puerta, pegando la oreja a la superficie fría y barnizada. Nada, solo el zumbido eléctrico de la vieja bombilla que colgaba del techo, oscilando levemente por una corriente de aire inexistente. Quienquiera o lo que fuera que hubiera estado al otro lado, ya no estaba allí. O, peor aún, estaba esperando con una paciencia inhumana a que abrieran. «Se ha ido», dijo Laura, aunque no estaba segura. Se volvió hacia el grupo. «No podemos quedarnos aquí encerrados toda la noche sin comer, sin saber qué pasa. Necesitamos bajar. Necesitamos ver al dueño». «¿Estás loca?», David se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa. «¿Escuchaste eso? Imitó a Ezequiel. Esa cosa sonaba exactamente igual a él». «Es una posada vieja. Las acústicas son extrañas. Tal vez fue un eco, una broma de mal gusto de algún local», racionalizó Ezequiel, recuperando su máscara de cinismo, aunque sus manos no dejaban de temblar. Laura tiene razón. Si nos quedamos aquí acobardados, la mente nos va a jugar peores trucos. El hambre y el cansancio son malos consejeros. A regañadientes y moviéndose como un solo organismo defensivo, el grupo abrió la puerta. El pasillo estaba desierto.
Las sombras se estiraban de manera antinatural bajo la luz amarillenta de los apliques de pared que parpadeaban con un ritmo enfermizo. El papel tapiz, otrora floral, se despegaba en tiras largas que parecían piel muerta colgando de los muros. Bajaron las escaleras en silencio. Cada escalón gemía bajo su peso, anunciando su presencia a toda la casa. El comedor de la posada era un espacio cavernoso, dominado por una chimenea donde un fuego moribundo apenas lograba combatir la humedad del ambiente. Había varias mesas redondas cubiertas con manteles de hule pegajoso, pero solo una estaba ocupada por ellos. No había otros huéspedes. El dueño, un hombre anciano con la espalda encorvada y una mancha lechosa en el ojo izquierdo, emergió de la cocina arrastrando los pies. No dijo una palabra, simplemente dejó caer sobre la mesa 5 platos de peltre y una olla humeante. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriela, su voz apenas un susurro. Era la primera vez que hablaba desde el incidente en la habitación. Se la veía frágil, pequeña, en la silla de madera maciza. «Estofado», gruñó el viejo. Su voz sonaba como piedras triturándose. «Lo único que hay. Coman o no coman, la cocina cierra». El hombre se dio la vuelta y desapareció tras las puertas batientes, dejando tras de sí un olor rancio, una mezcla de humedad, tabaco viejo y algo dulzón, como carne pasada. David levantó la tapa de la olla. El vapor que salió no olía a comida casera, olía a grasa vieja y a verduras hervidas hasta perder su alma. El contenido era una masa grisácea y espesa, donde flotaban trozos de carne fibrosa de origen inidentificable. «No tengo hambre», dijo Sofía, empujando su plato. «Tenemos que comer algo», insistió Laura, sirviéndose una cucharada pequeña. La probó con cautela. Tenía un sabor metálico, agrio. «Es comestible, apenas. Necesitamos calorías. Mañana caminaremos hasta encontrar señal o ayuda». La cena transcurrió en una atmósfera opresiva. El aire en el comedor era denso, casi sólido. Se sentía como estar bajo el agua. El único sonido era el tintineo de las cucharas contra el peltre y el zumbido incesante de una mosca gorda y negra que volaba en círculo sobre la mesa, aterrizando una y otra vez en el borde del vaso de Gabriela como si estuviera marcándola. La electricidad era inestable. Las luces bajaban de intensidad hasta dejar el comedor en penumbra, para luego regresar con un destello cegador que lastimaba las retinas. Cada vez que la luz bajaba, las sombras en las esquinas del salón parecían avanzar, cambiando de forma, sugiriendo figuras humanoides que se disolvían al volver la claridad. «¿Sienten eso?», preguntó Gabriela de repente, soltando la cuchara. «¿El qué?», David miró a su alrededor, nervioso. «La presión, como si el aire pesara, como si la casa estuviera conteniendo la respiración mientras nos mira». Ezequiel soltó una risa seca, carente de humor. Empujó su plato, el estofado a medio terminar. «La pareidolia es un mecanismo fascinante», dijo, mirando a Gabriela. «El cerebro humano busca patrones donde no los hay. Caras en las sombras, voces en el viento, intenciones en la arquitectura. Es evolutivo. Mejor confundir una roca con un oso y correr que confundir un oso con una roca y morir. Pero aquí no hay osos, Gabriela. Solo entropía, decadencia. Este pueblo está muriendo y nosotros somos los testigos accidentales de su funeral». Laura observó a Ezequiel. Había algo en su mirada, un brillo febril que no le gustaba. «Hablas mucho para no decir nada, Ezequiel», intervino ella. «Admítelo, tú también tienes miedo. Esa voz arriba era la tuya». Ezequiel se inclinó sobre la mesa, bajando la voz.
La luz de la vela central proyectó sombras profundas en sus cuencas oculares, dándole un aspecto cadavérico. El miedo es una reacción química, Laura. Lo que me preocupa no es el miedo, es la maldad. ¿Maldad? Sofía se estremeció. No empieces con tus cosas. Piénsalo, continuó él, ignorándola, dirigiendo sus palabras directamente a Laura. El mal no es un monstruo con garras. El mal verdadero es como este lugar. Es el abandono. Es cuando la luz se va y no regresa. Es la ausencia de empatía. ¿Vieron al viejo? No le importamos. Si muriéramos esta noche, mañana limpiaría las habitaciones y las alquilaría de nuevo. Eso es el mal, la indiferencia absoluta del universo. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Estás equivocado», replicó ella suavemente. «El mal no es indiferencia, el mal es activo, el mal quiere, el mal tiene hambre. Y creo que San Pedro tiene mucha hambre». Un trueno lejano retumbó, haciendo vibrar los cristales sucios de las ventanas. La tormenta que había amenazado toda la tarde finalmente estaba rompiendo, pero no traía lluvia, solo electricidad seca y viento. «Estoy muy cansada», murmuró Gabriela. Sus ojos se cerraban, pesados. «Solo quiero dormir. Quiero despertar y que estemos en casa». Decidieron subir. La posada no ofrecía más consuelo que las camas. Al llegar al pasillo del piso superior, se enfrentaron al problema de la distribución. Solo habían conseguido 2 llaves. «No cabemos todos en una sola habitación», dijo David. «Las chicas en la 7, ordenó Sofía. «Ustedes 2 en la 8». «No», dijo Gabriela, con una voz extrañamente lúcida. «Yo necesito espacio. Me siento asfixiada. Voy a dormir en la 8. David y Ezequiel pueden quedarse con Sofía y Laura en la grande. Yo solo necesito silencio». «Gabriela, no es buena idea estar sola», advirtió Laura, tomándola del brazo. La piel de Gabriela estaba fría, húmeda. «Estaré bien. La habitación 8 está justo al lado, pared con pared. Si pasa algo, grito. Además, Ezequiel ronca y David se mueve mucho. Necesito descansar, Laura. Por favor». Tras una breve discusión, cedieron. La fatiga había erosionado su capacidad de razonamiento. La lógica de seguridad en números fue reemplazada por la necesidad desesperada de comodidad y sueño. Se despidieron en el pasillo. La puerta de la habitación 8, donde dormiría Gabriela, tenía la madera más oscura, como si hubiera absorbido más años de suciedad y sombras que las demás. «Cierra con llave», le dijo Ezequiel a Gabriela, «y pon la silla bajo el pomo». «Lo haré. Buenas noches». Gabriela entró y cerró la puerta. Escucharon el giro de la llave y el arrastre de una silla. Parecía seguro. Ezequiel, David, Laura y Sofía entraron en la habitación 7. El ambiente era sofocante. A pesar de abrir un poco la ventana, el aire no circulaba. Se acostaron vestidos, con los zapatos puestos, listos para correr. El sueño no llegó fácil. Fue un duermevela tóxico, interrumpido por sobresaltos. David fue el primero en caer en las garras de la pesadilla. Soñó que estaba enterrado vivo, pero la tierra no era tierra, sino carne podrida que latía contra su rostro. Se despertó con un jadeo, bañado en sudor frío. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba entre nubes rápidas. Entonces lo escuchó. No venía de afuera, venía de la pared que compartían con la habitación de Gabriela. Rask, rask, rask. Era un sonido rítmico, suave pero insistente, como si alguien estuviera pasando las uñas largas y duras sobre el papel tapiz desde el otro lado. «Ezequiel», susurró David. «Lo escucho», respondió Ezequiel desde la otra cama. Estaba despierto, con los ojos abiertos de par en par mirando al techo. «¿Es Gabriela?» «No».
Gabriela se muerde las uñas. No tiene con qué hacer ese ruido. El rascado se detuvo y fue reemplazado por algo peor, un murmullo. Era un sonido bajo, ininteligible, como una letanía recitada por muchas voces superpuestas. Parecía venir de debajo de las tablas del suelo, de detrás de los cuadros, de dentro de sus propias cabezas. Laura se incorporó en la cama, con el corazón martillando en su garganta. «La luz», dijo ella, «enciendan la luz». Sofía extendió la mano hacia la lámpara de la mesita de noche. El clic del interruptor resonó, pero la bombilla apenas emitió un brillo anaranjado y enfermo. El filamento vibró con un zumbido que subió de tono, volviéndose agudo, doloroso, como el chillido de un animal moribundo. «¡Se va a quemar!», gritó David. «Psst». El sonido fue seco, definitivo. La bombilla estalló en su interior. La oscuridad cayó sobre ellos como una manta de plomo, total y absoluta. No se veía ni la mano delante de la cara. «¡Gabriela!», gritó Laura, guiada por un instinto terrible. En ese instante, desde la habitación contigua, el grito de Gabriela desgarró la noche. No fue un grito de sorpresa, fue un alarido de terror puro, primitivo, el sonido de alguien cuya mente se ha quebrado ante algo que la vista no puede procesar. Y entonces, tan abruptamente como empezó, el grito se cortó. No se desvaneció, fue silenciado. «¡Gabriela!», gritaron los cuatro al unísono. El caos se apoderó de la habitación 7. David tropezó con una silla y cayó al suelo maldiciendo. Ezequiel sacó su celular y encendió la linterna. El haz de luz blanca cortó la oscuridad, revelando rostros desencajados por el pánico. «¡Abran la puerta!», ordenó Ezequiel, pateando una mochila que estorbaba. Salieron al pasillo en tropel. El corredor parecía haberse estirado. Las puertas de las otras habitaciones parecían vibrar. Llegaron frente a la puerta de la número 8. «¡Gabriela! ¡Abre!», Laura golpeó la madera con los puños. Silencio, un silencio denso, húmedo. «¡Tira la puerta!», gritó Sofía. Ezequiel y David retrocedieron un paso y se lanzaron con el hombro por delante. La madera vieja crujió. Una vez, 2 veces. A la tercera embestida, el marco podrido cedió y la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared interior. Los 4 entraron, con las linternas de los celulares barriendo el espacio frenéticamente. «¿Gabriela?». La habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas como si hubiera ocurrido una lucha violenta, pero no había sangre. La ventana estaba cerrada y asegurada por dentro con el pestillo oxidado. La silla que Gabriela había usado para bloquear la puerta seguía allí, volcada a un lado por la entrada forzosa de los chicos. No había salida. Físicamente, era imposible que hubiera salido. «¿Dónde está?», gimió Sofía, girando sobre sí misma. «No hay dónde esconderse». Laura bajó el haz de luz de su teléfono hacia el suelo. «Miren». En el centro de la habitación, sobre la alfombra raída, no había rastro de Gabriela, pero había algo que no pertenecía a un segundo piso. Tierra. Un montículo de tierra negra, húmeda y fangosa, con olor a pantano y a raíces podridas. La tierra formaba un rastro irregular que iba desde la cama hasta el gran espejo ovalado que colgaba en la pared opuesta. Lentamente, con un terror que les helaba la sangre, levantaron la vista hacia el espejo. No reflejaba sus rostros asustados con claridad. La superficie estaba sucia, opaca, pero sobre el cristal, dibujado con una sustancia espesa y oscura que podría ser barro o sangre coagulada, había un símbolo. Un círculo atravesado por 3 líneas quebradas,
como garras o como rayos invertidos. Ezequiel se acercó al espejo, temblando. Tocó el símbolo con la yema del dedo. Estaba fresco. «Esto no es posible», susurró David, retrocediendo hasta chocar con el marco de la puerta. «La ventana cerrada, la puerta cerrada. ¿Cómo salió? ¿A dónde fue?» Laura se acercó a la cama, puso la mano sobre el colchón. «Está caliente», dijo, y su voz se quebró en un sollozo seco. «Aún está caliente. Estaba aquí hace segundos». De repente, las luces de los celulares parpadearon. La batería de los 4 teléfonos bajó drásticamente, los indicadores poniéndose en rojo al unísono. «Nos están cazando», dijo Ezequiel, mirando el símbolo en el espejo. Y por primera vez, el cinismo había desaparecido de su voz, reemplazado por la certeza del horror. No se trata de entropía. Laura tenía razón. Esto es algo antiguo. Y acabamos de perder a la primera. La oscuridad del pasillo pareció reptar hacia el interior de la habitación, rodeándolos. Y desde algún lugar, quizás desde el sótano, o quizás desde el interior de las paredes mismas, escucharon una risa. Era suave, infantil y terriblemente familiar. Era la risa de Gabriela, pero sonaba hueca. Laura miró a sus amigos. La racionalidad, ese escudo que los había protegido hasta ahora, se había hecho añicos en el suelo, junto a esa tierra imposible. Estaban solos en la oscuridad, y San Pedro acababa de empezar a digerirlos. La risa de Gabriela se disolvió en el aire viciado de la habitación, pero su eco quedó vibrando en los huesos de los 3 supervivientes. No era un sonido físico, sino una cicatriz auditiva que se negaba a sanar. Laura apretó el teléfono con su linterna encendida con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, como el hueso expuesto de un cadáver. El haz de luz tembloroso cortaba la oscuridad, iluminando partículas de polvo que danzaban como insectos microscópicos sobre el rastro de tierra húmeda que conducía hacia el pasillo. «Tenemos que irnos», susurró Ezequiel. Su voz, usualmente firme, se quebraba en los bordes. No era una sugerencia. Era el instinto primario de un animal que huele al depredador antes de verlo. Ahora. «¿Y dejarla?», replicó Sofía, con los ojos anegados en lágrimas, mirando el espejo donde el símbolo extraño parecía pulsar con una luz propia, enfermiza. «Se la llevaron, Ezequiel. Esa cosa, lo que sea que haya entrado aquí, se la llevó». Laura, que hasta ese momento había permanecido paralizada, dio un paso al frente. El terror psicológico que había corroído su mente durante la cena se transformó, de golpe, en una determinación fría y afilada. «No vamos a huir», dijo Laura, y su voz sonó extrañamente calmada en medio del caos. «Vamos a buscarla. Si salimos al auto ahora, jamás la volveremos a ver. San Pedro no devuelve lo que se traga». Nadie discutió. La lógica del mundo exterior, la de las leyes, la policía y el sentido común había dejado de funcionar en el momento en que cruzaron el umbral del pueblo. Armados con poco más que escobas, un atizador de hierro oxidado que Ezequiel arrancó de la chimenea y el peso aplastante de la culpa, salieron al pasillo. La posada estaba en silencio, pero no era un silencio de ausencia, sino de expectación. Las tablas del piso no crujían bajo sus pies. Parecía que la madera contenía la respiración para no delatarlos o para no advertirles. Al bajar las escaleras, la recepción estaba vacía. El dueño, aquel hombre de piel cerosa y mirada inerte, no estaba por ninguna parte. Sin embargo, sobre el mostrador, el libro de registro estaba abierto. Laura iluminó la página. La tinta estaba fresca. Junto a los nombres de ellos 5, alguien había escrito con una caligrafía antigua y temblorosa: «Ofrendas aceptadas». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía.
tan intenso que tuvo que morderse el labio para no gritar. Salieron a la noche. Si la posada era opresiva, el exterior era una tumba a cielo abierto. La niebla había descendido, espesa y pegajosa, con un olor dulzón a flores podridas y agua estancada. No se veía el cielo, ni estrellas, ni luna, solo un techo grisáceo que parecía estar bajando lentamente para asfixiarlos. «El rastro se detiene aquí», dijo Ezequiel, apuntando al suelo de adoquines irregulares frente al porche. El camino de tierra húmeda y lodo negro que había salido de la habitación de Gabriela se mezclaba ahora con el barro de la calle. Pero había algo más, huellas, no de zapatos, sino de pies descalzos, y junto a ellas, marcas de arrastre que sugerían algo pesado y húmedo siendo remolcado hacia el centro del pueblo. Hacia la plaza, dedujo Laura, hacia la iglesia. Comenzaron a caminar. La arquitectura de San Pedro, que a la luz del día parecía simplemente pintoresca y vieja, se había transformado bajo el manto de la noche. Las casas se inclinaban sobre la calle estrecha como ancianos curiosos y malintencionados. Las ventanas, negras y vacías, parecían ojos sin párpados que seguían cada uno de sus movimientos. A medida que avanzaban, la geografía del lugar comenzó a perder sentido. Caminaron 2 cuadras en línea recta, pero al mirar hacia atrás, la posada ya no estaba visible, como si la niebla la hubiera borrado de la existencia. Las calles se retorcían en ángulos que mareaban la vista. Una esquina que parecía doblar a la izquierda los llevaba inexplicablemente de regreso al mismo punto, obligándolos a girar en círculos. «Esto es un laberinto», jadeó Sofía, girando sobre sí misma, con el pánico arañando su garganta. «Estamos caminando en círculos. Quieren que nos cansemos». «Shh», siseó Ezequiel, deteniéndose en seco y apagando su linterna. Hizo un gesto para que las chicas hicieran lo mismo. La oscuridad total los envolvió. Al principio, solo escucharon el latido frenético de sus propios corazones y el zumbido de la sangre en sus oídos, pero luego otros sonidos emergieron de la negrura. No eran grillos ni el viento, eran susurros. Provenían del interior de las casas tapiadas. Detrás de las maderas podridas que cubrían las ventanas, se escuchaba el roce de telas, el crujido de muebles viejos y murmullos en un idioma que sonaba líquido, lleno de consonantes gorgoteantes. «Pensé que el pueblo estaba abandonado», susurró Laura, con el horror helándole la sangre. «No lo está», respondió Ezequiel con la voz apenas audible. «Nunca lo estuvo. Nos han estado observando desde que llegamos. Cada ventana, cada sombra». De repente, una luz tenue se encendió en el segundo piso de una casa a su derecha. A través de las rendijas de los tablones vieron una vela. Y detrás de la vela una silueta humana. Pero las proporciones estaban mal. La cabeza era demasiado grande, o quizás el cuello era inexistente. La figura se quedó inmóvil, mirando hacia la calle, hacia donde ellos estaban agazapados en la oscuridad. Esperaron, conteniendo el aliento hasta que los pulmones les ardieron. La luz se apagó. «Tenemos que movernos», instó Laura. «La iglesia es el punto más alto. Si Gabriela está en algún lugar, es allá. Es lo que dictan las historias, ¿no? El centro del poder». Reanudaron la marcha, esta vez pegados a las paredes, evitando el centro de la calle. El barro se hacía más denso y el olor a agua estancada se volvía insoportable, impregnando su ropa y su cabello. Era el olor de la laguna, pero amplificado,
concentrado, como si el pueblo mismo estuviera sudando el agua del lago. Finalmente, la niebla se abrió levemente y la vieron. La iglesia de San Pedro no era un lugar de Dios, al menos no de un Dios benevolente. Las ruinas se alzaban como el esqueleto de una bestia prehistórica varada en la orilla del tiempo. El campanario estaba parcialmente derrumbado, y las gárgolas que adornaban la fachada no eran ángeles ni demonios tradicionales. Eran criaturas híbridas, mezclas grotescas de humanos y peces, con bocas abiertas en gritos eternos de agonía o éxtasis. La puerta principal, 2 enormes hojas de roble reforzadas con hierro negro, estaba entreabierta. Una luz cálida y pulsante emanaba del interior, derramándose sobre los escalones de piedra desgastada. Y con la luz venía el sonido, un cántico grave, monótono, que vibraba en el suelo. No era latín ni español. Era un zumbido gutural, un mantra repetitivo que parecía imitar el sonido de burbujas rompiéndose en la superficie de un pantano. Ah, Naga, Tul, Siriaco. Las palabras llegaban distorsionadas por el viento. Los 4 amigos se agazaparon detrás de una lápida en el cementerio adyacente a la entrada. El camposanto era un caos de tumbas abiertas y estatuas decapitadas. La tierra aquí estaba revuelta, fresca, como si los muertos no descansaran tranquilos, o, peor aún, como si entraran y salieran de sus lechos con frecuencia. «Miren», señaló David, temblando violentamente. A través de la puerta entreabierta podían ver el interior de la nave central. Los bancos habían sido retirados o destrozados, apilados en las esquinas como leña. El suelo de piedra estaba cubierto de agua, una capa de unos 5 centímetros que reflejaba la luz de cientos de velas negras dispuestas en círculos concéntricos. Y allí estaban ellos, los habitantes de San Pedro. Había al menos 50 personas. Vestían túnicas hechas de redes de pesca viejas y telas empapadas en lodo. Estaban de espaldas a la entrada, mirando hacia el altar mayor. Lo más perturbador no era su presencia, sino su quietud. Se balanceaban levemente, como algas movidas por una corriente invisible. En el altar, la escena era una pesadilla barroca. Una estatua enorme dominaba el ábside. No era un Cristo ni una Virgen. Era una figura tallada en una madera negra y aceitosa. Una entidad vagamente antropomórfica, pero con múltiples extremidades que parecían tentáculos o raíces, envolviendo un orbe que representaba la laguna. A los pies de este ídolo pagano, sobre una mesa de piedra cubierta de moho, yacía un cuerpo. «¡Es Gabriela!», ahogó un grito Laura. Gabriela estaba inmóvil, vestida con una túnica blanca que ya estaba manchada de barro en el dobladillo. Parecía dormida o drogada. Su pecho subía y bajaba con un ritmo lento, demasiado lento. Alrededor de ella, 3 figuras oficiaban el rito. Uno de ellos era el dueño de la posada. Llevaba una máscara hecha con el cráneo de un animal grande, quizás un caballo, pero decorada con escamas de pescado. Sostenía un cuenco de plata del que goteaba un líquido oscuro sobre la frente de Gabriela. «La están preparando», dijo Ezequiel, con el rostro pálido como el papel. «Es un rito de preparación. No la están sacrificando todavía, la están ofreciendo». «¿Ofreciendo a qué?», preguntó Sofía. A lo que vive en la laguna.
respondió Laura, recordando las leyendas, los archivos que había leído por diversión y que ahora se sentían como profecías condenatorias. Dicen que el pueblo hizo un pacto hace siglos, prosperidad a cambio de linaje, sangre nueva. El horror cósmico de la situación cayó sobre ellos con todo su peso. No se trataba de un asesino en serie ni de fantasmas vengativos. Estaban ante una maquinaria antigua, un culto que funcionaba con la lógica de las estrellas y las mareas, indiferente al sufrimiento humano individual. Se sintieron insignificantes, como hormigas a punto de ser aplastadas por un zapato que ni siquiera sabía que estaban allí. «Tenemos que entrar», dijo David, sacando una navaja de bolsillo que siempre llevaba consigo. Parecía un juguete ridículo frente a la magnitud de lo que enfrentaban. «¿Estás loco?», le recriminó Sofía, agarrándolo del brazo. «Son 50 contra 4. Nos matarán antes de que lleguemos al altar. Tenemos que irnos, buscar ayuda, traer a la policía». «No hay tiempo para la policía, Sofía», susurró Ezequiel, interviniendo con una intensidad feroz. «Mira el agua», señaló hacia el interior de la iglesia. El agua que cubría el suelo de la nave estaba subiendo. No subía, brotaba. Desde las grietas del suelo, desde detrás del altar, el agua negra burbujeaba. Y con el agua, algo más estaba entrando. Una sombra colosal se movió detrás de la estatua de madera. Algo vivo, algo que respiraba con un sonido húmedo y rasposo que hizo vibrar los vitrales rotos. «El dueño de la posada está abriendo la cripta», notó Ezequiel. Detrás del altar, una losa de piedra se estaba desplazando, revelando una oscuridad absoluta, una boca que conducía al subsuelo, directo a las entrañas de la tierra, o quizás a túneles que conectaban con la laguna misma. Los cánticos aumentaron de volumen, los cultistas levantaron los brazos, el sonido era ensordecedor, una cacofonía de adoración fanática. Levantaron el cuerpo inerte de Gabriela. No la iban a matar en el altar, se la iban a llevar abajo, a la oscuridad profunda. «Si la bajan a la cripta, se acabó», sentenció Laura. Su miedo había sido reemplazado por una adrenalina fría. «Es ahora o nunca. Aprovecharemos las sombras de las columnas laterales. El ruido de sus cánticos cubrirá nuestros pasos». «Vamos a morir», lloró Sofía, pero soltó el brazo de Laura y empuñó una piedra grande que había recogido del suelo. «Quizás», dijo Ezequiel, ajustando el agarre en su atizador de hierro, «pero no la voy a dejar sola con esas cosas». Se miraron por última vez. 4 amigos, 4 vidas modernas y racionales, a punto de lanzarse al abismo de lo arcaico y lo monstruoso. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Se deslizaron hacia la entrada lateral, una puerta de servicio que colgaba de una sola bisagra. El olor a incienso podrido y pescado los golpeó como una bofetada física al entrar. El aire adentro era caliente, húmedo, tropical en el peor de los sentidos. Se movieron de columna en columna, agazapados, mientras la procesión en el altar comenzaba a moverse hacia la abertura de la cripta. Estaban a solo 10 metros. Podían ver la cara de Gabriela ahora. Sus ojos estaban abiertos, pero en blanco, girados hacia atrás, viendo cosas que ninguna mente humana debería ver. El dueño de la posada, el sumo sacerdote de esta locura, se detuvo justo en el borde de la cripta, alzó la mano y el cántico cesó de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. «La semilla está lista», anunció con una voz que no parecía suya, una voz que sonaba como piedras chocando bajo el agua. «El padre de la laguna reclama a su novia».
Comenzaron a descender las escaleras de caracol hacia la cripta, cargando a Gabriela. ¡Ahora!, gritó Ezequiel. Fue un grito de guerra desesperado. Los 4 salieron de las sombras corriendo hacia el altar. La sorpresa jugó a su favor. Los cultistas, en su trance, tardaron segundos preciosos en reaccionar. Ezequiel golpeó al primero que se interpuso en su camino con el hierro. El sonido del metal contra el hueso fue repugnante, y el hombre cayó al agua negra sin emitir sonido. David, con un palo de escoba, comenzó a repartir golpes a cuanto cultista se cruzaba. Fue un ataque sorpresa que tuvo un buen comienzo. Laura y Sofía se abalanzaron hacia las escaleras de la cripta, empujando a 2 mujeres que llevaban velas. El caos estalló. Gritos, salpicaduras de agua y el rugido de la congregación que despertaba de su letargo para defender su rito. Llegaron al borde de la abertura. Abajo, en la oscuridad de la escalera de piedra, los portadores de Gabriela la habían soltado por la sorpresa de la conmoción. Gabriela yacía en los escalones húmedos, a medio camino entre el mundo de arriba y el infierno de abajo. ¡Gabriela!, gritó Laura, estirando la mano para agarrarla. Gabriela parpadeó. Sus ojos volvieron a su posición normal, enfocando a Laura. Hubo un destello de reconocimiento y luego terror puro. «No», susurró Gabriela con la voz rasposa. «No debieron venir. Él ya está aquí». Antes de que Laura pudiera agarrar su mano, una fuerza invisible tiró de Gabriela hacia abajo. Fue un tirón violento, antinatural. Gabriela gritó mientras era arrastrada hacia la oscuridad de la cripta como una muñeca de trapo. «¡Vamos!», gritó Ezequiel, empujando a Laura, David y a Sofía hacia las escaleras. No tenían opción. Los cultistas cerraban el círculo arriba, con cuchillos y garfios en las manos. La única salida era seguir a su amiga hacia la boca del lobo. Los 4 saltaron a las escaleras de la cripta, resbalando en el limo que cubría la piedra. Cayeron rodando, golpeándose contra los muros fríos, descendiendo hacia la negrura. Justo cuando Ezequiel, el último en entrar, se incorporaba al pie de las escaleras, escucharon un sonido mecánico y pesado arriba. ¡Bum! La losa de piedra se cerró sobre sus cabezas, sellando la entrada. La luz de las velas de la iglesia desapareció. La oscuridad era total, absoluta, asfixiante. Estaban atrapados. Encendieron las linternas con manos temblorosas. El haz de luz reveló un túnel largo, con paredes que goteaban y raíces que colgaban del techo como tentáculos inertes. Pero no estaban solos. Al final del haz de luz, a unos 20 metros, Gabriela estaba de pie. Ya no estaba siendo arrastrada, estaba de pie, de espaldas a ellos. ¿Gabriela?, preguntó Laura, dando un paso vacilante. Gabriela giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente, y sonrió. Pero no era la sonrisa de Gabriela. Sus dientes estaban manchados de una sustancia negra, y detrás de ella, en la profundidad del túnel que llevaba bajo la laguna, algo gigantesco se arrastró, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. 2 ojos amarillos, del tamaño de pelotas de golf, se abrieron en la oscuridad sobre la cabeza de Gabriela. «Bienvenidos a la guardería», dijo Gabriela, pero la voz que salió de su boca era la de una multitud ahogada. Y entonces, las linternas de los 4 amigos parpadearon al unísono y se apagaron. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, era una entidad física, una manta pesada y asfixiante que cayó sobre ellos en el instante en que las linternas murieron. El silencio que siguió a la voz distorsionada de Gabriela fue breve, pero en ese segundo, el tiempo pareció estirarse hasta romperse. El olor se intensificó,
ya no era solo humedad y moho, era el hedor cobrizo de la sangre vieja mezclado con la podredumbre dulce de la carne que ha pasado demasiado tiempo bajo el agua. «No se muevan», susurró Ezequiel. Pero la inmovilidad no era una opción. El suelo bajo sus pies vibraba. Dum, dum, como un corazón colosal latiendo debajo de la piedra de la cripta. Y luego, esa risa no provenía de la garganta de Gabriela, ni de la cosa con ojos amarillos que se alzaba detrás de ella. Venía de todas partes. Una luz tenue, rojiza y parpadeante cobró vida en las paredes. Antorchas. Los miembros de la secta, invisibles hasta ese momento, habían encendido el fuego ceremonial. Estaban alineados contra los muros de piedra húmeda, con túnicas que alguna vez fueron blancas y ahora eran del color del barro y el óxido. Sus rostros estaban vacíos, desprovistos de humanidad, con los ojos fijos en los 4 amigos, como si fueran ganado esperando el matadero. En el centro del altar, el líder de la secta dio un paso adelante. «Han llegado justo a tiempo para ser testigos», dijo el anciano. Su voz era suave, casi paternal, lo cual la hacía infinitamente más aterradora. «No para interrumpir. Nadie interrumpe la marea». Sofía, que había estado paralizada, soltó un sollozo ahogado. «¡Devuélvanos a Gabriela!», gritó, aunque su voz se quebró en la última sílaba. El líder sonrió, mostrando unos dientes limados y amarillentos. «¿Gabriela?», preguntó, acariciando el cabello de su amiga. Gabriela no reaccionó. Estaba de rodillas, con la mirada perdida en el vacío, la boca entreabierta goteando ese líquido negro y viscoso. «Gabriela ya no está aquí, niña. Lo que ven es un recipiente, un hermoso envase vacío, listo para ser llenado por él». El líder señaló hacia la oscuridad detrás del altar, donde los 2 ojos amarillos los observaban sin parpadear. La criatura no atacó, no necesitaba hacerlo. Su mera presencia irradiaba una presión psíquica que hacía que les dolieran las sienes. «¿Ustedes creen que vinieron aquí por accidente?», continuó el líder, caminando lentamente hacia ellos. Los sectarios comenzaron a tararear un cántico bajo, un zumbido grave que resonaba en sus pechos. Pero la laguna los llamó, los trajo, porque sus almas ya están rotas. Se detuvo frente a Ezequiel, mirándolo directamente a los ojos. «Tú, el valiente líder», se burló el anciano, siempre tratando de salvar a todos para compensar el hecho de que no has podido salvar a tu propio hermano en ese accidente de auto. La culpa es un condimento delicioso para nuestro Señor». Ezequiel retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Cómo sabes?», balbuceó. El anciano giró su mirada hacia Sofía. «Y tú, la amiga leal, tan leal que has estado enamorada del exnovio de Gabriela durante 3 años, rezando en secreto para que ella desapareciera y te dejara el camino libre. Bueno, tus plegarias han sido escuchadas». Sofía se llevó las manos a la boca, negando con la cabeza, las lágrimas brotando furiosas. El líder estaba desmantelándolos, usando sus verdades más oscuras y vergonzosas para quebrantar su voluntad antes de siquiera ponerles una mano encima. Sintieron cómo el pánico y la vergüenza disolvían su unidad. Estaban solos, cada uno atrapado en su propia pesadilla. «Basta», dijo Sofía. «¿Y tú?». El anciano se volvió hacia Laura, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de un hueso rompiéndose resonó en la cripta. La criatura detrás de Gabriela se había movido.
Un tentáculo o una extremidad húmeda y muscular había golpeado el suelo, impaciente. El tiempo de hablar había terminado. El sacrificio debe consumarse, rugió el anciano, levantando una daga de obsidiana. La laguna reclama su carne. Fue el instinto animal, puro y duro, lo que lo salvó del colapso total. Al ver el cuchillo descender hacia el pecho de Gabriela, Ezequiel reaccionó. No como el héroe que fingía ser, sino como una bestia acorralada. Se lanzó hacia adelante con un grito gutural, embistiendo al anciano con el hombro. El cuerpo frágil del líder salió despedido, golpeando el altar de piedra con un crujido seco. La daga cayó al suelo, repiqueteando. «¡Ahora, agárrenla!», gritó Ezequiel, forcejeando con 2 sectarios que se le echaron encima. El caos estalló, la sala se convirtió en un torbellino de sombras y violencia. Sofía y Laura corrieron hacia Gabriela. Los cánticos se transformaron en alaridos de furia. Un hombre con la cara llena de cicatrices intentó agarrarlos, pero David le golpeó la nariz con el palo de escoba con tanta fuerza que el hombre quedó fuera de combate. Llegaron hasta Gabriela. «¡Gabriela, reacciona!», le gritó Laura, sacudiéndola por los hombros. Su piel estaba helada, como tocar mármol sacado de un congelador. Sus ojos estaban abiertos, pero no había reconocimiento en ellos, solo un abismo negro. «El agua está tibia», murmuró ella con esa voz de multitud ahogada. «¡Tenemos que cargarla!», exclamó Sofía, esquivando un golpe de un sectario. Entre ella y David la levantaron. Pesaba demasiado, como si su ropa estuviera empapada en plomo. Detrás de ellos, la cosa gigantesca rugió. No fue un sonido terrenal, fue una vibración que hizo estallar los vidrios de las pocas lámparas de aceite que quedaban. La criatura comenzó a arrastrarse fuera del túnel, revelando una masa de carne grisácea, una figura humanoide, una abominación biológica que desafiaba toda lógica. Ezequiel se deshizo de sus atacantes con una patada brutal y corrió hacia donde estaban sus amigos. Tenía un corte profundo en la frente y la sangre le cegaba un ojo. «¡Corran! ¡Hacia las escaleras!», ordenó. La huida de la cripta fue una pesadilla borrosa. Subieron los escalones de piedra resbaladiza tropezando, arrastrando a Gabriela que no movía los pies, sus puntas golpeando cada escalón con un sonido sordo. Los sectarios les pisaban los talones, sus manos arañando sus tobillos, con gritos prometiendo sufrimientos eternos. Salieron a la nave principal de la iglesia en ruinas. El aire allí arriba era un poco menos denso, pero la noche seguía siendo absoluta. Sin embargo, algo había cambiado. A través de los agujeros en el techo, el cielo mostraba un tono violeta muy oscuro, casi imperceptible. El amanecer estaba cerca, pero aún no llegaba. «¡No se detengan!», Ezequiel los empujó hacia la salida. Al cruzar el umbral de la iglesia, el pueblo los recibió con una hostilidad renovada. Ya no estaba vacío. De las casas, de los callejones, de las sombras, surgían figuras. Hombres, mujeres, incluso niños, todos con la misma mirada vacía, armados con herramientas de campo oxidadas, machetes, hoces, palos con clavos. «¡Al bosque no!», dijo David, jadeando por el esfuerzo de cargar a Gabriela. «¡Nos alcanzarán! ¡Necesitamos un vehículo!». «Vimos una camioneta vieja cerca de la plaza», recordó Sofía, «cuando entramos al pueblo». Era su única oportunidad. Corrieron por la calle principal, que ahora era un río de lodo. La lluvia había cesado, pero había dejado el suelo convertido en una trampa pegajosa. Cada paso era una batalla. El barro succionaba su calzado, tratando de retenerlos, como si la tierra misma fuera cómplice de la secta.
Gabriela era un peso muerto. Ezequiel iba delante, abriendo camino, usando una barra de hierro que había encontrado en la iglesia para mantener a raya a los lugareños que se acercaban demasiado. «Ahí», gritó Ezequiel, señalando hacia una esquina. Una vieja camioneta Ford doble cabina de los años 70, oxidada y cubierta de musgo, estaba aparcada medio subida a la acera. Parecía un cadáver metálico, pero era su única esperanza. Llegaron al vehículo. Ezequiel probó la puerta del conductor, abierta. «¡Busquen las llaves!», gritó, mientras se metía debajo del volante para intentar hacer un puente si era necesario. Sofía y David empujaron a Gabriela al asiento trasero. Ella se desplomó como una muñeca de trapo, con la cabeza golpeando contra la ventana. La horda se acercaba. No corrían rápido, se movían con una lentitud implacable, coordinada. Eran una marea humana. Y detrás de ellos, sobre los tejados de las casas bajas, vieron algo que les heló la sangre. Sombras largas y sinuosas se extendían desde la dirección de la iglesia, moviéndose como tentáculos de humo negro, oscureciendo las estrellas. La entidad de la laguna no estaba confinada a la cripta. Su influencia se expandía. «¡Ezequiel, apúrate!», gritó Laura, con su voz aguda por el pánico. «¡No encuentro los cables!», respondió él desde el suelo de la cabina, maldiciendo. De repente, un golpe seco en la ventana del copiloto los hizo saltar. Un rostro pegado al cristal. Era una mujer anciana, con los ojos blancos y la boca abierta en un grito silencioso. Levantó una piedra grande. «¡Cuidado!», Sofía se cubrió la cabeza. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos les llovieron encima. La mujer metió la mano para abrir el seguro, sus dedos como garras buscando la garganta de Sofía, pero ella le dio un codazo en la cara, sintiendo cómo se rompían sus dientes, pero la mujer ni siquiera parpadeó, siguió empujando. En ese momento, el motor de la camioneta tosió. Un sonido ronco, agónico, pero maravilloso. ¡Rat-tat-tat-tat! ¡Vroom! La vieja bestia de metal rugió, escupiendo humo negro. «¡Nos vamos!», gritó Ezequiel, enderezándose en el asiento del conductor. Ezequiel pisó el acelerador a fondo. Las llantas traseras giraron en el lodo, salpicando barro por todas partes, sin encontrar tracción. El vehículo se deslizó lateralmente. «¡No agarra!», gritó Ezequiel, golpeando el volante. Los aldeanos los rodeaban, manos golpeaban la carrocería, machetes rechinaban contra el metal oxidado. Estaban rompiendo las ventanas traseras. Una mano agarró el cabello de Sofía. Ella gritó, un sonido desgarrador. «¡Acelera, maldita sea!», exclamó David mientras ayudaba a Sofía. Ezequiel cambió a reversa, golpeó al grupo que estaba detrás con un impacto sordo y nauseabundo, y luego volvió a poner primera. Las llantas encontraron un pedazo de pavimento bajo el lodo. La camioneta se sacudió violentamente y salió disparada hacia adelante. Atropellaron algo, no quisieron mirar qué era. El vehículo rebotaba en los baches, amenazando con desarmarse. «¡Hacia la salida! ¡Hacia la carretera principal!», indicó Sofía, sollozando mientras se frotaba el cuero cabelludo dolorido. Avanzaron a través del pueblo Pesadilla. Las casas pasaban como borrones grises, pero el horror no había terminado. Justo en el límite del pueblo, donde el camino de tierra se encontraba con la carretera asfaltada, el camino estaba bloqueado. El líder de la secta, a quien creían haber dejado inconsciente en la cripta, estaba allí de pie. ¿Cómo había llegado tan rápido? No importaba.
Estaba en medio del camino, con los brazos extendidos en cruz. Y detrás de él, la niebla se arremolinaba formando una pared sólida. ¡Frena!, gritó Sofía por instinto. ¡No!, contradijo Laura, viendo los ojos del anciano. No estaba allí para detenerlos físicamente, estaba allí para hacerlos dudar. Si frenaban, estaban muertos. ¡Atropéllalo! Ezequiel dudó. Fue solo una fracción de segundo. Su pie tembló sobre el pedal. Era la moralidad humana luchando contra el instinto de supervivencia. «¡Es él o nosotros, Ezequiel!», gritó Laura. Javier cerró los ojos y pisó el acelerador hasta el fondo. El motor aulló. El anciano no se movió, ni siquiera parpadeó. Mantuvo su sonrisa macabra hasta el último instante. El impacto fue brutal. El cuerpo golpeó la parrilla, rodó sobre el capó rompiendo lo que quedaba del parabrisas y salió despedido hacia la oscuridad. La sangre manchó el cristal agrietado, oscureciendo la visión. La camioneta derrapó, casi volcando, pero Ezequiel logró recuperar el control. Cruzaron la línea invisible que separaba el pueblo maldito del resto del mundo. Las llantas tocaron el asfalto. Y entonces sucedió. Como si el universo hubiera estado conteniendo la respiración, el primer rayo de sol rompió el horizonte. No fue una luz suave, fue una lanza de fuego dorado que cortó la niebla, quemando las sombras, disolviendo la oscuridad que los perseguía. La niebla negra que intentaba seguirlos se detuvo en seco al tocar la luz del sol, replegándose como un animal herido, siseando y evaporándose. El pueblo desapareció detrás de una curva, tragado por la distancia y la luz de la mañana. Ezequiel no dejó de acelerar hasta que estuvieron a kilómetros de distancia. El silencio dentro de la camioneta era absoluto, solo roto por el rugido del motor y el viento silbando a través de las ventanas rotas. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a celebrar. Gabriela estaba sentada, mirando por la ventana hacia el paisaje rural que pasaba velozmente, bañado por la luz inocente de la mañana. Ya no tenía esa sustancia negra en la boca. Parecía normal, sucia, magullada, pero normal. «¿Gabriela?», susurró Sofía. Ella giró la cabeza. Sus ojos eran los suyos de nuevo, de un color café claro, pero había algo en el fondo de ellos, una quietud, una profundidad que no debería estar allí, como si al mirarla no estuviera viendo a su amiga, sino el fondo de una laguna estancada y sin luz. Ella no sonrió, no lloró, simplemente la miró con esa vacuidad insondable. «Ya amaneció», dijo. Su voz era la suya, pero carecía de cualquier entonación, plana y monótona. Ezequiel tenía los nudillos blancos sobre el volante, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mezclándose con la sangre seca. Sofía temblaba incontrolablemente, abrazándose a sí misma. Habían escapado, estaban vivos. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero mientras miraban la carretera infinita frente a ellos, comprendieron la verdad que el líder de la secta les había escupido. Habían sacado sus cuerpos de ese infierno, sí, pero sus almas, una parte de ellas, se había quedado atrás, atrapada en esa cripta, bajo el agua negra, alimentando a una cosa que ahora sabían que existía y que esperaba pacientemente en la oscuridad. Gabriela cerró los ojos en el asiento trasero y por un segundo todos sintieron el sonido de agua goteando dentro de la cabina seca. Nunca volverían a estar completos. La huida había terminado. Pero la pesadilla acababa de empezar a vivir dentro de sus almas.
Siguieron conduciendo hacia la luz, sabiendo que la oscuridad viajaba con ellos, sentada en el asiento de atrás.